A todos nos gusta más la verdad que la mentira, pero cuando se trata de nuestra vida, preferimos la mentira a la verdad, porque la mentira justifica nuestra mala vida, mientras que la verdad la desenmascara. León Tolstoy. ¿Alguna vez han sentido que están atravesando por una situación difícil, un problema, no importa cuál, y tienen como esta necesidad de responderse muchas preguntas, de entender como el qué pasó, por qué no lo vi, por qué no lo evité, y que parece que aunque tengamos opciones de respuestas, que podamos ver diferentes posibilidades, y aunque la gente venga y nos las ofrezca también, hay un rechazo porque no está coincidiendo nada de eso con algo que para mí es lógico, es congruente, es razonable. Pero en realidad, ahí lo que estamos haciendo es usando la razón o estamos creando un pensamiento de boicot. Este pensamiento de boicot evidentemente no es racional, sino que está motivado por nuestras emociones, por toda la interpretación que hacemos de ella y todos los sentimientos que creemos que nos definen. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que este pensamiento de boicot va a justificar toda la inacción del miedo, toda la imposibilidad de que pasen cosas, toda la mala suerte incluso, ¿no? O todo lo que incluso creemos que es un destino que va en contra de nosotros. Para que nosotros pudiéramos usar el pensamiento racional de forma eficiente, lo primero que tendríamos que darnos cuenta es que no puede tener una emoción. Si tiene una emoción, ya deja de ser objetivo. Y lo que pasa a ser en realidad es que está queriendo que nosotros tengamos la razón. ¿De qué? De eso que nosotros estamos resistiendo. Y no importa que tengamos un punto de verdad o un punto razonable. La cosa es que ya estamos en la subjetividad. Ya no podemos ver ninguna opción, no podemos negociar, no podemos salir de la emoción, porque en realidad es desde ahí de donde nos estamos moviendo y motivando. Si nosotros usáramos realmente de forma eficiente la razón, la lógica, entonces el sentido común pues sería común para todos y sería exactamente igual para todos, pero no lo es. De hecho, el sentido común parece ser el menos común de los sentidos. ¿Por qué? Porque se va volviendo esta necesidad de justificar y de pretextar. Todo el tiempo hay una sensación de urgencia, por lo que les digo, tener la razón. ¿Sí? El pensamiento racional, el pensamiento lógico mayormente, y conforme van viviendo la experiencia de su conciencia, se van dando cuenta que este pensamiento en realidad solo debería de usarse para resolver problemas prácticos de la vida, no para resolver la existencia. ¿Sí? Vamos con una imagen, primero. Cuando nosotros le vamos quitando las capas a una cebolla, ¿qué pasa al final? Pues nada, porque ya no hay nada, ¿no? Se quitan las capas y queda ese vacío. Cuando nosotros hablábamos en programas pasados de conectar con nuestra verdad y que hablábamos de que no era un hecho, no era un dogma, no era una ideología, no era una verdad práctica, ¿no? Sino que era una experiencia que hace sentido y que tenía que ver realmente con que la verdad es la aceptación de lo que es. Cuando nosotros vamos sintiendo todas nuestras capas, ¿no? Que son todas nuestras creencias, son nuestros prejuicios, son nuestras sensaciones de limitación, de imposibilidad, de deseo, de frustración, pues son todas estas capas que me hacen interpretar la realidad y que me hacen que yo quiera forzar desde el pensamiento racional las cosas para, sin darme cuenta, seguir creando la misma realidad. Entonces voy como tratando de luchar por conseguir algo y lo que estoy haciendo es todo lo contrario. Es como justo cuando caemos en una arena movediza y que la instrucción que todos conocemos es no te muevas. Y nosotros en esa desesperación somos como el que se está ahogando y viene el salvavidas y lo terminas ahogando. Porque en esta desesperación ya no podemos ver la realidad de forma objetiva. Entonces desde ahí tendríamos que darnos cuenta de la importancia que es poder quitar la emoción de lo que estoy pensando. Pero, ¿qué es lo que mayormente nos sucede? Lo que mayormente nos sucede es que nosotros recibimos un estímulo que lo vamos a interpretar con una emoción.
Si el estímulo solamente es una sorpresa, ¿no? Pues se queda en la sorpresa y se fue. Incluso si me estoy pasando muy bien y alguien dice un comentario que en otro momento a mí me causaría mucho enojo, pues entonces si me la estoy pasando bien no le hago caso. Y si no le vuelvo a hacer caso es como si no hubiera existido. Si me acuerdo de él 2 horas después, pues es tanto como estarlo viviendo nuevamente porque estoy regresando a esa situación donde yo estoy experimentando mis capas, mi propia resistencia, donde creo que eso me tiene que doler. Y entonces es cuando empiezo a usar este pseudo pensamiento racional y que lo único que estoy haciendo en realidad no es encontrar una salida y una solución, sino que mayormente lo que estoy haciendo es determinándome en una creencia, en una línea de emociones y en una línea de acciones que me llevan siempre a estar en este bucle del tiempo donde parece que las cosas no cambian, no mejoran o que incluso en muchos casos parece que van a peor, ¿sí? Si nosotros al sentir el estímulo, y les digo que puede ser como sorpresa, nos vamos cachando en que entramos en un discurso porque este primer estímulo que fue sorpresa nos conecta con nuestras heridas, con estas capas. Y lo que vamos haciendo es que no nos damos cuenta que empezamos a crear un discurso interno. Y este discurso es para darme la razón de que yo debo de pelear con esto, de que yo necesito esto, de que yo debería de evitar esto, que no puedo permitir aquello. Y lo que estoy haciendo en realidad es esto, me estoy determinando y no estoy haciendo consciente la primera imagen, la primer estímulo, que fue lo que me movió, por qué esto me conectó con tantas cosas, como yo les pongo este ejemplo de vamos manejando y de repente se nos atraviesa otro coche o una bici y pues de pronto es el susto, pero no pasó nada y sigo manejando. O puedo quedarme pensando en lo que hubiera pasado, si hubiera chocado, si hubiera terminado en la cárcel, si hubiera matado a alguien, y todo eso me hace estar sintiendo emociones, pero también me hace estarme conectando en una realidad que no existe. Pero hay algo allí, porque este irme en la emoción está demostrando que hay una creencia, hay una herida, hay una capa a la que yo me aferro mucho y que lo que tengo que hacer es observarla. Una vez que nosotros podemos empezar a observar esto para darnos cuenta de qué se siente y que también lo hemos hablado, el poder observar no es etiquetar, ni clasificar, ni entender, ni pelear la emoción, es sentirla. Las emociones son para sentirlas. Los pensamientos pues son estas pláticas que tenemos, pero muchas veces cuando decimos observa tu emoción, parece que lo que queremos es platicarla. Y platicarla desde algo que creemos que es un pensamiento racional, que es analítico, que es objetivo, ¿no? Porque entonces entendemos que esta emoción viene de algún lugar, porque yo de niño viví. Y que no estoy diciendo que no, ojo, el problema es que este discurso no nos lleva en realidad a la conciencia. ¿Por qué? Porque ya te estás distrayendo en una interpretación, no estás reconociendo lo que es. Y lo importante de quitar las capas para llegar a este vacío, a esta verdad, es que lo que haces en realidad es observar lo que es, sin tus capas, para ver la verdad. Y la verdad siempre es lo que es. Y en ese lugar ya no hay un pretexto, ya no hay una justificación. Hay esta verdad que te libera, porque ya no hay un sentido de lucha ni de pelea. Eso no significa que hay una resignación de lo que es. La resignación en realidad viene por esta plática, porque la resignación, a diferencia de la aceptación, que ya también lo platicamos, que la aceptación no es estar de acuerdo con lo que está pasando. La aceptación es dejar de pelear, es simplemente aceptar que así es. La resignación es justamente este pretexto de nuestra razón, de nuestra lógica, para poder acomodar un pensamiento, para poder soltar la situación y creer que la estoy aceptando. Por lo tanto, aunque yo use este pensamiento para tratar de aceptar y soltar las cosas, así como lo use para pelear y justificar por qué está mal, lo que estoy haciendo es que me estoy resignando, no estoy liberando las capas, no estoy llegando a esta verdad, no me estoy liberando, sigo siendo parte de todos los condicionamientos, de todas mis heridas, de todas mis creencias, por lo tanto, no hay una evolución. Y la verdadera evolución está en eso, no está en que cambien tus ideas, sino que cambie la percepción que tienes de la realidad a partir de no estar en tu mente repitiendo y repitiendo creencias, ideas, emociones, limitaciones, miedos, ¿sí? ¿Qué pasa?
En esta aceptación, que esta es realmente la clave, porque estás en esta frecuencia realmente de amor, lo que haces es llevar la información realmente la correcta. Porque cuando te das cuenta de esta plática interna, de esta necesidad de buscar una respuesta, y solamente sientes, y como dijimos con el desatino controlado, no te vas al discurso de la mente, estás sintiendo la emoción realmente, y en tu consciente aparecen ciertas imágenes que no necesitas racionalizar, porque están conectadas justamente en el inconsciente, donde hay emociones que te dolieron, hay cosas que te condicionaron, y eso no lo tienes tú que hacer razonable, lógico o platicado, pues, para que me entiendas. Es hacerlo consciente, y es en una mente, es en un pensamiento diferente, que es el que conecta con esta mente consciente, donde estas creencias se pueden liberar. A esto podemos llamarle también, vamos a ponerle, si les parece, para poderlo distinguir esto, pensamiento psicológico, solamente para fines de esta plática. ¿Qué pasa con este pensamiento psicológico? Este pensamiento psicológico no es otra cosa más que este acto de observar, de darte cuenta, y que te pone en una situación de decisión, ¿sí?, muy diferente a cuando estás en tu razonamiento queriendo justificar tus creencias. Este pensamiento psicológico está mucho más conectado con la intuición, que curiosamente no tiene nada de razonable, porque es simplemente a veces hasta saber qué va a pasar sin saber cómo, y lo presiento y me puedo librar de muchos problemas. Está también mucho más conectado con el instinto también, porque de repente nosotros reaccionamos ante estímulos que nos salvan, pero hay una mente que lo está viendo y que se da cuenta de todo esto. Por eso, este pensamiento psicológico está más ligado a este darme cuenta. No es, y no quisiera que se entendiera así, como que el pensamiento lógico racional está mal. Al contrario, es una valiosísima herramienta, solo que no es el único pensamiento que podemos desarrollar. Que es el que más hayamos desarrollado no significa que sea el único, y no significa que no conozcamos el otro, solo que no somos conscientes de él. Este pensamiento lógico racional es parte de la forma también en la que entendemos nuestra realidad. Este pensamiento, por ejemplo, es matemático, es decir, puede recibir las abstracciones para darles un sentido, para poderlo discernir y entender. Eso es matemático. Analítico, porque cuestiona, no simplemente acepta las cosas así porque son, quiere ir al fondo, porque también es un pensamiento lineal y causal, que significa que hay una causa, hay un efecto. Nada de lo que ocurre espontáneamente, tiene que haber una causa anterior, ¿sí? Por eso también es lineal. Es convergente, porque también se va desarrollando a partir de nuestra propia experiencia. Las cosas que yo ya tengo probadas, no necesito probarlas todas las veces, ya lo sé, ya tengo un aprendizaje de ellas. Y es divergente porque a partir también de todo esto que conoce, quiere innovar, quiere crecer, quiere evolucionar. Es decir, no es para nada algo malo, el problema es cómo lo estamos usando. La diferencia más importante que podríamos ver entre este pensamiento lógico racional con este pensamiento psicológico, que les digo que es darte cuenta, que está muy conectado a esta conciencia, es que este pensamiento psicológico es total. ¿A qué me refiero? Mientras que el pensamiento psicológico nos puede ayudar incluso para analizarnos, para darnos cuenta que efectivamente lo que siento en este momento proviene de muchas heridas, proviene de muchas creencias, de muchos condicionamientos, me puede dar esta idea de que en este momento soy el resultado de todas mis vivencias. Está perfecto si lo usamos para darnos cuenta justo de estas emociones repetidas, de estas conductas que no podemos cambiar, de estas formas en las que siempre queremos tomar decisiones o que queremos siempre lo que queremos. Nos serviría para analizar eso y poderlo llevar realmente a un lugar de mucha más conciencia. Y es una valiosísima herramienta si la usamos así. Pero no la usamos así, evidentemente. La diferencia con el pensamiento psicológico sería que en este pensamiento psicológico donde te das cuenta, tú no eres efecto, no puedes ser efecto. En todo caso, eres causa todo el tiempo, sobre todo cuando estás presente.
porque lo único que es real es el presente y todo va a existir de acuerdo a este presente. Por lo tanto, eres una causa total. No existe este tiempo ni este pensamiento de lo que va a pasar, sino que ve lo que es, acepta lo que es y en este momento también te vuelve eso que eres en este momento. Es decir, eres la causa, pero también eres el efecto. ¿Cuándo? En este mismo momento. Cuando hablábamos de realizar el sueño e identificar nuestras intenciones y lo que sentíamos para saber si esta intención era congruente, era orgánica con mi intención, es porque yo no puedo atraer nada porque no estoy en la vibración ni en la frecuencia donde esas cosas son parte de mi realidad hasta que yo no esté en esa frecuencia. Entonces, cuando yo estoy en esta frecuencia donde confío, donde tengo esta fe, esta certeza de que las cosas pasan, entonces las cosas se materializan, pero porque yo ya lo soy en este momento. No tengo que esperar esa transformación. Y recuerden que esto también ya lo hablamos en un video que se llama Salto Cuántico y que todo tiene que ver efectivamente con lo que siento. Pero es importante para poder realmente llegar a esta emoción, a esta intención correcta. Lo que tengo que hacer es quitarme las capas, porque si no lo que hago todo el tiempo es espiritualizar mi ego y lo que sigo haciendo es queriendo ver lo que quiero ver. Usamos la justificación de nuestra razón para crear este pensamiento de boicot. Y eso es importantísimo tenerlo claro, porque es parte de esta espiritualización del ego, pero también es parte de este bucle en el que parece que no cambiamos, que no mejoramos, que no crecemos, porque estamos siempre metidos en el mismo lugar. Ahora, un caso práctico para entender estas diferencias de pensamiento y darnos cuenta cómo lo usamos mal, el pensamiento racional sobre todo. El ejemplo clásico que hemos puesto es que si yo me siento que ya me liberé del problema porque el problema ya se solucionó, estoy en la frecuencia donde este problema tiene solución, que es lo que hemos hablado. Estamos en una vibración, en una frecuencia donde esto es real. Por eso está ocurriendo. Y para mi mente racional esto es muy lógico. ¿Por qué? Porque primero ocurre A, que es la solución del problema, y luego ocurre B, que es mi sensación de lo puedo soltar, me puedo liberar. ¿Ok? Desde el pensamiento psicológico sabemos que esto no necesariamente es así, sino que a través de yo sentir B, que es la libertad del conflicto, que es cuando yo suelto el problema, me rindo ante el problema, me venzo ante el problema y lo suelto, entonces el problema tiene solución. Que yo sé que muchos podrán decir, no siempre esos problemas tienen solución solo porque confíes. Les aseguro que sí. Y en la propia experiencia, observando, nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando volteamos hacia atrás a ver estos problemas en los que hemos estado alguna vez, nos damos cuenta que lo que sucedió muchas veces no nada más era lo único que podía pasar, sino que era lo mejor que tuvo que haber pasado. Y que como yo ya no estoy en ese apego de ese momento, ahora sí puedo ser objetivo para darme cuenta. Entonces, los problemas siempre se solucionan, aunque primero aparezca B y luego aparezca A. Pero se está creando desde esta mente psicológica donde en este momento yo soy causa y estoy experimentando el efecto. ¿Por qué? Porque no necesito ese razonamiento de justificación, sino que al quitarme las capas y aceptar lo que es, tengo mucha más claridad porque también está transformando esta mente consciente donde se toman decisiones, donde podemos darnos un momentito de ecuanimidad para ver la realidad y poder ser eficientes porque somos objetivos. ¿Qué pasa y por qué les digo que usamos mal el pensamiento racional? Por una simple razón. Cuando yo tengo un problema, ¿sí? Yo estoy sintiendo B, esperando A. ¿Qué significa? Todavía no sé si me van a correr, si me va a salir un examen muy mal, si me van a abandonar, lo que sea. Pero yo ya lo estoy sufriendo. Yo ya estoy sintiendo. ¿Qué es lo que sucede? Estoy usando de alguna forma el mismo pensamiento psicológico que es el que crea la realidad o la manifiesta, pero desde una justificación racional. ¿Por qué? Porque no puedo dejar de sufrir hasta que el problema no se solucione. No hay una congruencia al querer usar este razonamiento. ¿Por qué? Pues porque justo este razonamiento primero tiene que ver la causa y después el efecto. Pero
es no solo tienes este pensamiento, tienes este otro pensamiento psicológico que mayormente es el que se da cuenta, y se da cuenta de tu miedo, se da cuenta de tu resistencia, se da cuenta de todo lo que resiste. Y es ahí donde tienes que encontrar tu verdad, quitando todas tus capas, para poder darte cuenta y a partir de ahí poder fluir a través de esta energía de aceptación. Y es allí donde no hay una premeditación de qué hacer, que esa es otra cosa que nos pasa. Por eso les digo que a veces el usar este razonamiento, pseudo razonamiento, para solucionar la vida, no es eficiente. ¿Por qué? Porque me voy a determinar. En cambio, cuando yo acepto la verdad, llego a este vacío y veo objetivamente, ahí podría analizar, pero sin emoción. Y lo más chistoso es que estando ahí, lo que menos queremos ya es analizar, porque algo se entendió, algo está en esta mente superior donde las cosas tienen sentido y donde entonces se impacta diferente en la realidad. Cuando nosotros aprendemos a librarnos de estas capas y usamos el pensamiento racional, entonces tenemos una gran herramienta que no nada más te hace que tomes mejores decisiones, sino que incluso, te motiva, hace que te muevas y puedas actuar mucho mejor. Es una gran herramienta, pero cuando la usamos desde nuestra conciencia. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.